Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, Unidad Monterrey, Fátima Ramos Rodríguez, técnico en aplicaciones audiovisuales, promedio de 92.53. Preparatoria Técnica Pablo Olivas, Unidad Centro, Valeria Leticia Alvarado Martínez, técnico en diseño y comunicación visual, promedio de 96.48. Preparatoria Técnica Pablo Olivas, Unidad Poniente, Andrea Regina Contreras Silva, técnico en diseño y comunicación visual, promedio de 96.67. Preparatoria Técnica Médica, Andrea Michelle Hernández Cruz, técnico en enfermería bilingüe progresivo en inglés, promedio de 97.91. Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, Isabel Cristina Cardoso Agüero, Bachillerato General Bilingüe en inglés, promedio de 97.78. Solicito de favor a los egresados de las preparatorias y escuelas técnicas ponerse de pie, por favor, para brindarles un caluroso aplauso en reconocimiento a este logro. Gracias. Solicitamos a los egresados de nuestras facultades pasar al estrado al escuchar su nombre para llevar a efecto la imposición del birrete y la entrega del diploma por parte del doctor en medicina Santos Guzmán López, rector de nuestra institución. Egresados acreedores al reconocimiento al mérito académico 2023-2024, Facultad de Agronomía, Óscar Javier Castillo García, licenciatura como ingeniero en agronegocios, promedio de 95.57. Alina Marlene García Álvarez, licenciatura como ingeniero en biotecnología, promedio de 95.67. Alessandra Noemí Pimentel Gutiérrez, licenciatura como ingeniero agrónomo, promedio 98.00. También Facultad de Agronomía, Vanessa Ramírez Mejía, licenciatura como ingeniero en industrias alimentarias. Su promedio es de 96.32. De la Facultad de Arquitectura, Yareli Alejandra Charles Reina, licenciatura en Arquitectura, promedio de 95.23. Licenciatura en Diseño Industrial, con un promedio de 97.83, Adán Rodríguez Murillo. De la Facultad de Artes Escénicas, de la licenciatura en Arte Teatral con un promedio de 97.55, recibe el reconocimiento Amanda Selene Castañeda Tamés. Bélgica Michelle García Ruiz, de la licenciatura en Danza Contemporánea, con un promedio de 96.13.
de la Facultad de Artes Visuales, del programa de la licenciatura en Diseño Gráfico, con un promedio de 99.12, Alma Daniela Flores Coronado. De la licenciatura en Artes Visuales, con un promedio de 98.02, recibe el reconocimiento Santos Gustavo Moreno Gómez. De la Facultad de Ciencias Biológicas, con un promedio de 94.42 de la licenciatura como biólogo, recibe el reconocimiento Hugo David Gallardo Sánchez. Leonardo Uriel González Garza, de la licenciatura en Biotecnología Genómica, con un promedio de 95.37. El siguiente compañero alumno recibió este mismo reconocimiento el 24 de agosto de 2019 al egresar de la Escuela Preparatoria número 4. En el programa de licenciatura como químico bacteriólogo, parasitólogo, con un promedio de 94.65, recibe este reconocimiento Adrián Guadalupe Rodríguez Villarreal. María Clara Zamarrón Díaz, del programa de licenciatura en Ciencias de Alimentos, con un promedio de 90.38. De la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Fernanda Estefanía Blanco Espino, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con un promedio de 98.50. De la licenciatura en Mercadotecnia y Gestión de la Imagen, Carla Guadalupe Cortés Espino, con un promedio de 99.09. También de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la licenciatura en Periodismo Multimedia, con un promedio de 97.94, recibe el reconocimiento Devani Karina Soto Lara. De la Facultad de Ciencias de la Tierra, Florelena González Palestino, del programa Licenciatura como Ingeniero Geólogo, con un promedio de 95.20. El siguiente nombramiento corresponde a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y el compañero alumno recibió este mismo reconocimiento el 24 de agosto del 2019 al egresar de la Escuela Preparatoria Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas. Del programa de licenciatura en Matemáticas con un promedio de 94.43 recibe este reconocimiento Edson Arturo García Guerra. De la licenciatura en Ciencias Computacionales con un promedio 98.20, Héctor Alejandro Márquez González, también de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. De la licenciatura en Multimedia y Animación Digital con un promedio de 97, recibe el reconocimiento Eliam Rodríguez Pérez. También de la Facultad de Matemáticas con un promedio de 98.30, de la licenciatura en Física, recibe el reconocimiento Jesús Emanuel Román Acosta. De la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
de la licenciatura en Actuaría con un promedio de 99.35, recibe el reconocimiento Ismael Sánchez Lozano. De la licenciatura en Seguridad en Tecnologías de la Información, con un promedio de 95.52, recibe el reconocimiento Iris Guadalupe Sánchez Valdés. De la Facultad de Ciencias Forestales, Jocelyn Ailet Carranza Treviño, de la licenciatura como ingeniero forestal con un promedio de 96.53. De la licenciatura como ingeniero en manejo de recursos naturales con un promedio de 96.83, recibe el reconocimiento Edwin Samuel Rodríguez Alejandro. También de la Facultad de Ciencias Forestales, María Cristina Tienda Almanza, de la licenciatura como ingeniero en manejo de recursos naturales, con un promedio de 96.83. De la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, del programa de licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, con un promedio de 95.10, recibe el reconocimiento Valencia Isabel Artur Burgos. De la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Leslie del Carmen García Martínez, con un promedio de 95.23. Ana Laura González Lozano, de la licenciatura en Relaciones Internacionales, con un promedio de 97.21. También de la Facultad de Ciencias Políticas, de la licenciatura en Gestión Turística con un promedio de 96.36, Devani Abigail Silva Santos. Facultad de Ciencias Químicas, Cindy Lisset Garza Priego, de la licenciatura como ingeniero ambiental, con un promedio de 93.81. Juan Carlos Guerrero Cortés, promedio de 97.21, de la licenciatura como ingeniero industrial administrador. Luis Fernando Macías Gamboa, de la licenciatura en Química Industrial, con un promedio de 97.22. De la licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo, con un promedio de 95.88, recibe el reconocimiento Alma Ramírez Villalobos. De la licenciatura como ingeniero químico, con un promedio de 96.57, recibe el reconocimiento Eduardo Samuel Vélez González. De la Facultad de Contaduría Pública y Administración, la siguiente compañera recibió este mismo reconocimiento el 24 de agosto del 2019 al egresar de la Escuela Preparatoria número 23.
Fernanda Yamilet Escamilla Tapia en la licenciatura en Tecnologías de Información con un promedio de 96.35. De la licenciatura como Contador Público, Florentina Hernández con un promedio de 98.29. De la licenciatura en Administración, con un promedio de 97.14, recibe el reconocimiento Mariana Pacheco Cruz. También de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, de la licenciatura en Negocios Internacionales, con un promedio de 98.40, recibe el reconocimiento Ana Velázquez García. De la Facultad de Derecho y Criminología, de la licenciatura en Derecho, Ceciay Anaí Elizalde Guerra, con un promedio de 99.72. De la Facultad de Economía, de la licenciatura en Economía, con un promedio de 90.37, recibe el reconocimiento Luis Palomo Palomino. De la Facultad de Enfermería, de la licenciatura en Enfermería, con un promedio de 96.96, recibe el reconocimiento Emilio Gael Sánchez Acevedo. Facultad de Filosofía y Letras, Margarita Isabel Arvide Basterra, licenciatura en Historia, con un promedio de 98.13. Pedro Emanuel Figueroa Costa, licenciatura en Sociología, promedio de 98.19. Anet Alejandra Flores Espronceda, de la licenciatura en Gestión de la Información y Recursos Digitales, con un promedio de 92.63. También de la Facultad de Filosofía y Letras, de la licenciatura en Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del Inglés, Jocelyn Aceret Lozano Cárdenas, con un promedio de 97.97. Daniela Martínez Muñoz, licenciatura en Edición y Gestión de la Cultura, con un promedio de 94.07. El siguiente compañero recibió este mismo reconocimiento el 24 de agosto del 2019 al egresar de la Escuela Preparatoria número 2. Luis Gerardo Medina Morales, licenciatura en Letras Hispánicas, con un promedio de 99.10. María Claudia Navarro Araujo, de la licenciatura en Filosofía, con un promedio de 97.43. También de la Facultad de Filosofía y Letras recibe el reconocimiento Filiberto Palomo Camarillo, de la licenciatura en Educación, con un promedio de 99.06. Facultad de Ingeniería Civil, con un promedio de 93.59 de la licenciatura con Ingeniería Civil, recibe el reconocimiento Fernando Garza Olivares.
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con un promedio de 92.39 de la licenciatura como ingeniero de materiales, recibe el reconocimiento Miguel Alvarado Olivo. Montserrat Abigail Ayala Vázquez, promedio 96.25, licenciatura como ingeniero en manufactura. Licenciatura como ingeniero en tecnologías de software, promedio de 96.64, Ángel Eduardo Díaz Villarreal. Licenciatura como ingeniero en mecatrónica, promedio de 97, José Juan García Martínez. En el año del 2016, al egresar de la Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, Sergio Valentín Garza Partida recibió este mismo reconocimiento. Ahora, en la licenciatura como ingeniero en electrónica y comunicaciones, recibe el mismo con un promedio de 95.82. Aranza de Jesús Gómez Benítez, licenciatura como ingeniero mecánico electricista, promedio de 96.62. También de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, José Luis González Bencé, licenciatura como ingeniero en aeronáutica, promedio de 96.18. Al egresar de la Escuela Preparatoria número 24, Perla Edith Lozano Hernández recibió este mismo reconocimiento. Ahora, en la licenciatura como ingeniero en electrónica y automatización, recibe el mismo con un promedio de 95.90. Jania Medina Aguilar, con un promedio de 97.86 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la licenciatura como ingeniero biomédico. De la licenciatura como ingeniero mecánico administrador, Jania Carelli Rocha Reséndez, con un promedio de 95.70. Josep Velasco Rodríguez, promedio 95.55 de la licenciatura como ingeniero administrador de sistemas. De la Facultad de Medicina, Eduardo Maximiliano Heredia Martínez, licenciatura como médico cirujano y partero con un promedio de 94.95. De la licenciatura como químico clínico biólogo, también de la Facultad de Medicina, con un promedio de 91.45, José Miguel Pérez Hernández recibe el reconocimiento. De la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Carely Valle Garza, con un promedio de 96.14 de la licenciatura como médico veterinario y zootecnista. Facultad de Música, con un promedio de 98.90 del programa de licenciatura en música, recibe el reconocimiento Alan Alberto Martínez Sáenz.
Facultad de Odontología, José Ramón Vela Gutiérrez. Licenciatura como cirujano dentista con un promedio de 99.03. Facultad de Organización Deportiva, de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio, con un promedio de 98.21, recibe el reconocimiento Estefan Nadir Pérez Ibarra. Facultad de Psicología, Devani Naomi Rodríguez González, licenciatura en Psicología, promedio de 99.46. Facultad de Salud Pública y Nutrición, Erika Almaguer Salazar, del programa de licenciatura en Nutrición, con un promedio de 97.86. Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Cristal Alondra López Marroquín, promedio de 98.50 de la licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano. A todos los egresados de las facultades les suplicaría se pusieran de pie, por favor, también para reconocerles con un fuerte aplauso por parte de todo este auditorio. A nombre del Honorable Consejo Universitario, reciban todos y todas ustedes, estudiantes destacados, hoy reconocidos, pero también a sus orgullosos padres, nuestras más sinceras felicitaciones por su brillante trayectoria académica. Enhorabuena para todos y todas ustedes. En representación de los estudiantes hoy destacados, reconocidos en esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, escucharemos la participación de Sergio Valentín Garza Partida, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y reconocido, por supuesto, con el mérito académico. Adelante, Sergio. Buen día a todos. Me siento emocionado por la oportunidad de participar en esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, donde se otorgan los nombramientos de profesor emérito y el reconocimiento al mérito académico 2023-2024. Aprovecho para saludar a las autoridades del presidio, el rector de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor en Medicina Santos Guzmán López, secretario general, doctor Juan Paura García, secretario académico, doctor Jaime Castillo Elizondo, secretario de Extensión y Cultura, doctor José Javier Villarreal Álvarez Tostado, secretaria de Relaciones Internacionales, doctora Sandra Nora González Díaz, secretario de Sustentabilidad, doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretaria de Igualdad e Inclusión, maestra en Ciencias Ludvina Cantú Ortiz, abogado general, maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, integrantes de la Honorable Junta de Gobierno y de la Honorable Comisión de Hacienda. Asimismo, extiendo un respetuoso saludo a todos los invitados y mis felicitaciones a cada uno de los profesores eméritos y compañeros del mérito.